La fama que precede a It, de Stephen King, es de ser una novela de las más aterradoras, y YouTube está poblado de reseñas que la posicionan como una novela maravillosa, con grandes personajes y problemas retratados en ella. Eso y el éxito de la primera de sus nuevas adaptaciones cinematográficas me picaron la curiosidad, así que me aventé las casi 1000 páginas y como es octubre, me dedicaré a vaciar mis opiniones sobre la novela. Contiene spoiler, así que advertencia o lo que sea. Empezando por los personajes, puedo decir que están muy bien caracterizados, sobre todo los integrantes del Club de los Perdedores, cada uno dotado de pasatiempos, defectos, fortalezas, actitudes, aspiraciones y, sobre todo, miedos. Su comportamiento como pubertos es creíble y su interacción como grupo es sensacional. Honestamente me reí en voz alta algunas veces con sus bromas y la amistad que los une se muestra como una muy orgánica y sincera. Ciertamente en su etapa adulta pierden lucidez. Su comportamiento se vuelve casi uniforme y su interacción es más reservada, aunque eso tiene algo de sentido dada la comparación que la novela hace frecuentemente de las dos etapas, mostrando a la niñez como una era de honestidad y libertad, con imaginación y risas al alcance de la mano, en contraste con una adultez sobria y grisácea. Pero, a pesar de la buena caracterización de personajes y su divertida interacción, es muy notoria la diferencia en relevancia que se les da a estos niños. Aun cuando la novela repite que los 7 son todos pieza clave para vencer a It, el aporte y trasfondo de algunos supera con creces a los otros. Y sí, no hay nada de malo en que algunos personajes sean más importantes que los otros, pero si estableces a un grupo de personajes como principales y descuidas tanto a casi la mitad, algo no está bien ahí. De todos, los más destacables son Bill y Beverly, el primero por tener un rencor más profundo hacia el monstruo, y la segunda por la subtrama que envuelve a su padre. Los siguientes serían Ben y Eddie, que afrontan problemas relacionados con su autoestima, abuso escolar o con sus padres. Richie es el más gracioso del grupo, pero no tiene nada más que aportar, pues jamás se nos muestran otras facetas de él. Por último, tenemos a Stan y Mike, que apenas aportan unos pocos relatos, además de que el primero tiene nula participación en el conflicto final, y el segundo solo fungió como vigía de la ciudad y una conexión con historias antiguas, una herramienta para la trama que fue desechada cuando perdió su utilidad. Y hablando de personajes que se limitan a ser herramientas para la trama, ¿qué más sería Henry Bowers? Aún justificada su crueldad hacia sus compañeros, no deja de ser una marioneta tanto de It como de King para mover a los perdedores al lugar oportuno, y en la segunda parte de la historia es solo una máquina de matar con patas que es desechada sin más para dar lugar al clímax, cosa que me recuerda también al esposo de Beverly y su poquísima acción en la novela antes de morir, y a Patrick, que es introducido para ser un psicópata perturbador, morir de forma horrible y no tener repercusión. Para terminar con el apartado, la historia de 27 años después trae insatisfactorias conclusiones para los personajes, siendo el mejor parado de todos Bill, quien tiene una resolución decente al admitir que no posee una culpa real por la muerte de su hermano. El caso de Beverly es de nunca dejar de ser esta chica débil e insegura en su adultez, al menos hasta que ella pelea en el preámbulo de la segunda batalla, pero sigue mostrándose sumamente vulnerable y se decide finalmente por el chico correcto porque, bueno, en realidad es algo que sucede de una escena a otra y todos debemos asumir que es lo que debía suceder, aun cuando ya se acostó con Bill. El resto de los personajes o mueren o no son lo suficientemente importantes para tener un cierre. En cuanto a la narración, es más que competente en los momentos claves de la historia, retratando la época, la relación de los protagonistas y los sentimientos tanto gratos como indeseables, pero suele desviarse a cosas que no son importantes, dando demasiado papel a acontecimientos que, con solo ser nombrados y descritos sencillamente, habrían cubierto la misma función, como la explicación de desgracias del pasado para mostrar los efectos de It en Derry. Aquí quiero abrir un paréntesis para diferenciar los momentos en los que alargarse resulta un buen agregado y donde resulta un estorbo tedioso. Para este punto tengo un ejemplo concreto de un solo capítulo, llamado Stanley Uris toma un baño. Al inicio del capítulo se introduce a la esposa de Stan, y con ella vienen páginas y páginas de historias de su juventud como una adolescente judía y de cómo se casaron y se volvieron ricos. Esta parte se extiende por tanto que es pesado de seguir. Además, todos estos detalles y trasfondo de Patricia jamás son de relevancia más adelante. Es solo un puño de información inútil que alarga innecesariamente la lectura. En contraparte, tenemos un segmento del final del capítulo, comprendido entre Stan subiendo a tomar un baño y el final, donde el cadáver de Stan es encontrado por su esposa. En este momento vemos a Patricia comenzar a extrañarse por la actitud de su esposo, primero siendo una diminuta sospecha, y después creciendo hasta ser auténtico miedo. Alargar el trayecto de Patricia hasta el baño, adentrarnos en sus pensamientos que lentamente descienden a la desesperación, hace más creíble el terror que siente la mujer, y sube la tensión gradualmente para detonar en el momento en que Stan es encontrado en la bañera.
Pero bueno, hablando del terror, ¿de verdad cumple? Aún en formato de libro, logra hacerse respetar como una pieza de terror. Los aciertos de King respecto al terror son las características de su monstruo. El mostrarlo persiguiendo a los niños aún a la luz del día, o en lugares no necesariamente solitarios. El hacer al pueblo una extensión de Pennywise son buenos agregados que lo diferenciarían de cualquier otro antagonista terrorífico. Dan al monstruo una presencia gigantesca. Sin embargo, lo cierto es que los poderes de It, o el alcance de estos, nunca quedan muy claros. Además, las apariencias que este monstruo toma para asustar a los niños difícilmente asustarían al lector, ya que aquellos monstruos están basados en los temores de los niños de los 60, y ahora nos parecería algo así como Chabelo contra los monstruos. Existen escenas que sí se considerarían terroríficas, o al menos que podrían impresionar al lector, en las que se narran muertes horribles y situaciones grotescas. También he de resaltar la habilidad del escritor para crear atmósferas inquietantes y memorables, pero escenas que de verdad hagan a uno estremecerse, que nos causen cierta inquietud continuar con la lectura y que nos revuelvan el estómago, son contadísimas. Estos momentos no son los que envuelven a una bestia poderosa corriendo tras los niños, ni un baño cubierto de sangre o algún asesinato. Personalmente, y no dudo que la mayoría esté de acuerdo conmigo, las escenas que de verdad me causaron repulsión y horror son las que implican al padre de Beverly. Por la naturaleza perversa de la situación y la narración efectiva de King, son sin duda los momentos más difíciles de pasar. Incluso en una ocasión, la escena del té con la viejecita, me vi obligada a apartar los ojos de la lectura. Estaba muy incómoda y conmovida por lo que pasaba. Por un momento pensé que el autor utilizaría este horror más real y maduro con un buen propósito, que colocaría a Pennywise como una representación de la perversión humana, y daría un sentido al desarrollo de personajes para encaminarlos en esta lucha del bien contra el mal, en la naturaleza del hombre. Pero no hay mucho de eso. Es, a fin de cuentas, una historia sobre un alien malvado y los niños que deben enfrentarlo, rodeados de más de una conveniencia con la excusa de que eran los indicados para hacerlo según una tortuga espacial, con personajes principales carismáticos y bien diferenciados, aunque con un desarrollo que deja que desear en la mayoría de los casos. Si bien la experiencia es efectiva en cuanto al miedo, no va mucho más allá de eso y unas simpáticas escenas de amistad. Y la escena de la orgía está forzada.